Buenas noches, doctor. Este, comenzamos. Bienvenida Raquel, Sinue, Santiago, Elena, José, Josué y Janet. Ya esperamos ahí que se vayan conectando más compañeros. Bien, platicábamos la semana pasada de la importancia que se tiene precisamente en materia de las organizaciones, en materia del desarrollo organizacional, el tema de los individuos, el tema de las personas, de nosotros como personas y de todo aquello que nos rodea. Hablábamos del clima laboral, hablábamos de las metas y el desempeño que se tienen dentro de la organización y hablábamos de algo muy importante que era la motivación, las necesidades que se tienen en la organización, tanto de la organización como personales. Hablábamos de las experiencias y bueno, todo eso nos lleva a un tema que el día de hoy es muy importante. Suena, o el tema está de moda, la palabra está de moda por las cuestiones de la reforma educativa, por las cuestiones incluso ahora de la misma pandemia, en cuestiones educativas. La palabra competencias. Ahora se trabaja por competencias, ahora se evalúa por competencias, ahora se enseña por competencias. Ahora ese esquema se está utilizando de manera continua. Y aunque ya se estuviera utilizando en algunas instituciones, en algunos trabajos, pues bueno, derivado de esta pandemia es que se le está dando también mucho realce a esa palabra de competencias. Bien, perdón si toso, pero ando por ahí un poco mal de garganta, entonces se me reseca un poco. Pero bueno, regresando al tema, les voy a compartir la pantalla. Y pues esta tarde vamos a hablar precisamente de las competencias. Las competencias, pero en la organización. Y el día de hoy vamos a abarcar 5 temas que precisamente son algunos tipos de competencias, como lo son las competencias éticas, las culturales y las transculturales, las de equipo y las de cambio. En este contexto, ¿qué entendemos por competencias organizacionales? ¿Qué son las competencias organizacionales? Pues bueno, hablar de competencias organizacionales, hablamos de la capacidad que tenemos o que tienen las personas para responder exitosamente, ojo, exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea. Bien, si hablamos de competencia y qué es la capacidad que tenemos de responder a una problemática o a una actividad o a una tarea, pero es responder bien, responder con buenos resultados, vamos a empezar a hablar de qué entonces necesitamos para tener esas competencias. Y pues bueno, aquí nuestros amigos en la pantalla nos hablan de que las competencias debemos considerar conocimientos, que es el saber, las actitudes, el saber ser, y habilidades. Y aquellas habilidades son el saber hacer, ¿ok? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Cómo demuestro eso que yo sé? ¿Y cómo lo hago? ¿Ok? Saber, saber ser, saber hacer. Entonces, si hablamos de que dentro de las competencias es la capacidad que nosotros tenemos para poder llevar a cabo un buen trabajo, yo les pregunto a ustedes, dentro de su ámbito laboral, maestra Raquel, que usted comparte la parte de la docencia, ¿cuál sería estas competencias?
que usted tiene. Dentro de los estudiantes, dentro de nuestra labor como docente. Usted. Ah, yo. Ujú. Bueno, yo como maestra, pues tengo que tener los conocimientos de todas las materias que doy, ¿sí? Debo de saber aplicarlas, que sería el saber hacer, y desde luego yo tengo que ser una buena administradora o mercadóloga o de lo que se trate. Y esas cualidades o esos requisitos, pues son las que le pedimos a los estudiantes. Y entonces les damos el conocimiento a la parte teórica, les pido que hagan trabajos donde apliquen ese conocimiento, pero también les pido que practiquen valores y que sean personas comprometidas con su entorno y responsables, y muy responsables. Y en eso es lo que trabajamos con los chicos. No sé si contesté. Claro. Bien, sí, Raquel, efectivamente, cuando hablas de tus conocimientos, pues obviamente lo dijiste bien, ¿no? Si vas a dar la materia de mercadotecnia, son los conocimientos técnicos, los conocimientos adquiridos a través de la enseñanza, de la educación, conocimientos que obtienes a través de tu preparación profesional, ¿ok? O de la experiencia profesional. Son tus conocimientos. Actitudes. Es el saber ser. Es cómo tú vas a transmitirlo. Perdón, saber ser. Cómo tú lo vas a transmitir. Cómo vas a hacer que esos conocimientos se sientan interesadas las personas que están frente a ti. Y tus habilidades es cómo lo vas a hacer. ¿Ya tienes la atención? Ahora vamos a preparar absolutamente todo para que también ellos puedan, como las esponjitas, absorber esos conocimientos que tú les estás dando. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de competencias organizacionales, debemos tener conocimientos, debemos tener actitudes y debemos tener habilidades. Y obviamente cuando hablamos de conocimientos, actitudes y habilidades, entonces hablamos de que todas estas son creencias interrelacionadas. Interrelacionadas porque una va a llevar a la otra. Y entonces van a describir, van a evaluar y van a recomendar una determinada acción. Recuerden que la definición decía que eran las capacidades que nosotros teníamos para hacer algo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, sé transmitir el conocimiento y además yo sé cómo sé transmitir el conocimiento, lo tengo y además lo sé englobar en mi institución o en mi organización, bueno, entonces estoy hablando de que me puede hacer tomar una decisión respecto a ese trabajo que yo tengo. Por muy difícil que sea, entonces yo voy a tener la capacidad de poder resolverlo. ¿Por qué? Porque se me presenta el problema, pero tengo los conocimientos, tengo la actitud de que sí lo quiero resolver y sé cómo lo voy a resolver. Tengo la habilidad de poder resolverlo. ¿Por qué? Porque voy a interrelacionar las tres cosas. Hay mucha gente, desgraciadamente, hay mucha gente en las organizaciones que tienen muchísimos conocimientos y son muy hábiles. Son muy hábiles las personas cuando tienen también estos conocimientos, saben hacer las cosas, pero no quieren hacerlas. Entonces les falta la actitud. Saben lo teórico, saben lo práctico, pero no tienen las ganas de hacerlo. Ya fallamos. Ahora, ¿tengo la actitud? Sí. Órale, yo me aviento. Se descompuso el motor 4 de la fábrica. Ok, yo les ayudo. Y tengo la habilidad, sí, sé usar las herramientas. Perfecto. Pero sí sabes cómo funciona el motor, sabes cómo son los engranes, qué te lleva, cada circuito a qué te lleva. No lo sé, no tengo los conocimientos técnicos. Entonces podemos fallar. Entonces, puedo también tener los conocimientos,
¿Sale? Oye, es que hace falta un programa a donde tengamos una base de datos, concentremos bases de datos y con un solo clic sepamos qué alumno tiene ciertas diplomados y cursos y vamos ahí diseñando nuevos. Ok, yo sé de computación y yo voy a diseñar la base de datos y yo tengo las ganas, sí, precisamente tengo las ganas. Oye, pero fíjate que lo necesito para hoy mismo. No sé trabajar bajo presión. Discúlpame, no tengo la habilidad de trabajar bajo presión. Sí tengo ganas, pero no puedo. Me estreso. Entonces volvimos a fallar. Entonces, cuando nosotros podemos interrelacionar nuestros conocimientos, nuestras actitudes y nuestras habilidades, entonces podemos trabajar en estos problemas o en estas situaciones que se nos presenten dentro de la organización. ¿Ok? Y estas son competencias. Conocimientos es una competencia. Las actitudes es otra competencia. Y las habilidades es otra competencia que tienen las personas dentro de la organización. Yo tengo conocimiento, soy competente. Tengo actitud, soy competente. Tengo habilidades, soy competente. ¿Ok? Pero si a estas tres, ojo, si a estas tres le sumamos otro tipo de competencias, como son las éticas, las culturales y transculturales, de equipo y de cambio, entonces podemos hacer que las personas que están dentro de la organización sean mucho más eficientes, mucho más eficaces y que las metas que se tienen trazadas en la organización, pues obviamente, se puedan cumplir como estaban diseñadas o trazadas. Bien, entonces, hablemos de competencias éticas. ¿Alguien tiene una idea de qué es una competencia ética? ¿A alguien le suena el término de competencias éticas? Si quiere, yo comento algo, doctor. Adelante. Bueno, yo creo que tener competencias éticas es el conocer, el saber hacer y el saber ser, pero en relación a los valores. Tener una conducta correcta y fomentar esa conducta correcta en la empresa. Es correcto. La palabra ética se relaciona o está muy de la mano con las cuestiones de los valores. Yo se los decía en las sesiones pasadas, en la primera sesión, hay algo que no es una moda, eso sí no es una moda, utilizar la palabra condúcete con ética, porque ha estado implícita desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a pesar de tener uno como persona los valores, los estamos dejando perder. Recuerdan que hablábamos de a cómo se le denomina a estas nuevas generaciones de cristal, a donde si los regañas, los lastimas, a donde si les llamas la atención, los lastimas, si no los dejas ser o hacer, los lastimas. Pero llegamos a la conclusión de que a esto también le falta mucho el tema de los valores. Y precisamente en las organizaciones se habla de competencias éticas. Hay unos dichos por ahí de si el que tranza no avanza, ¿no? El que no corre vuela. Y son muy utilizados dentro de las organizaciones porque son de personas que se conducen dentro de la organización precisamente bajo ese tenor de no tener la ética para poder estar dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de competencias éticas, es el conjunto de conocimientos, de habilidades y destrezas, como lo decía la compañera, actitudes y valores, ojo, y valores que el profesional debe poner en práctica. Debe poner en práctica.
y que guíe sus acciones dándole identidad profesional. El ejemplo más claro es los agentes de tránsito. ¿Ok? Los agentes de tránsito son competentes, sí. Tienen conocimientos, conocen algunas cosas de leyes, sí. Tienen la habilidad también. Tienen la destreza, incluso hasta de seguir a conductores que cometieron alguna infracción. Tienen la habilidad de manejar muy bien. Tienen actitud, en algunos casos negativa. Pero sus acciones le dan una identidad profesional. Yo digo que no. Porque ya nos siguieron, nos pasamos el alto, nos pararon, nos estuvieron siguiendo por 1 o 2 cuadras y se pararon, hicieron todo. Nos explican qué hicimos mal y se pierde la identidad profesional cuando dice, bueno, pues eso le va a salir muy caro. Pues si quiere, nos arreglamos, ¿no? Y entonces ya valió. No tiene competencia ética. Todo lo que hace se pierde en un momento. Y como lo dice el segundo párrafo, son los modos de actuar y actitudes propias de una persona con su dimensión profesional. Y que también le da un sentido como ciudadano, le da un sentido social y un desarrollo moral a su ejercicio profesional. Y por eso puse este ejemplo. Porque cuando dejan de ser agentes de tránsito, porque a algunos los corren, porque los cacharon en este tipo de acciones, y ya son simples mortales como todos nosotros, y ellos hacen algo, ya no les parece que les pidan dinero los agentes de tránsito, ya no les parece que se conduzcan en ese sentido de pedir las mochadas. Entonces, cuando ellos estaban ahí, su ambiente y su identidad profesional era una, pero no tenían la competencia ética para ser muy buenos agentes de tránsito. Pero cuando se convirtieron en un ciudadano más, ya lo veían mal o ya lo ven mal. Entonces, las competencias éticas nos van a permitir integrarnos en la sociedad responsablemente, con honestidad, con la ética profesional y personal, y como lo dice aquí, prestar el mejor servicio a la sociedad, con respeto, actuar con principios morales, valores profesionales, y todo eso constituye un código ético que le van a dar identidad a la persona dentro de la organización en la que se desarrolla. Y precisamente, ahora yo les decía que no es un tema de moda, pero se tuvo que hacer, ojo, se tuvo que hacer el tema de los famosos códigos de ética y códigos de conducta dentro de la administración pública. En las instituciones educativas también hay códigos de ética y hay códigos de conducta. Y eso permite que si tú fallas en tu código de ética, ya te sancionan. Desgraciadamente en México tenemos que ser punitivos. Me porto mal, debo tener un castigo, si no, no entiendo. Adelante, Elena. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. En lo que ahorita está comentando de lo de la parte de la ética, de las competencias éticas, también cuando nosotros hacemos esa parte de la toma de protesta, la cuestión de cuando hacemos el juramento, ¿no?, profesional de cualquier carrera, que obviamente que nosotros seamos éticos en cuestión de nuestros conocimientos, habilidades, toda esta cuestión que nosotros estamos viendo de nuestra formación profesional, y que si no, pues obviamente que si tenemos alguna falla, pues que tengamos una cierta sanción, ¿no?, en esta parte. Es lo que pasó hace poquito con lo que fue la línea dorada del metro aquí en la Ciudad de México, pues que hay ciertas personas que obviamente hacen esa parte de esa construcción y pues por falta de una cierta ética en cuestión de ciertas competencias, pues obviamente no fue la idónea, fue la más cara que hubo,
y desgraciadamente pues hubieron muchas personas que tuvieron que fallecer en esta parte, ¿no? Por esa falta de competencia, esa parte de profesionalismo, esa parte de valores, de cuestión ética, en cuestión de su profesión, ¿no? Por ahorrarse cierta cantidad o desviar ciertos recursos que tenían, pues ahí tenemos ese tipo de consecuencias, ¿no? Cuando decían que a lo mejor tenía que haber esa sanción para las personas que eran los gobernantes en cuestión de la ciudad, pero más que nada, pues es cuestión de la sanción a las personas que lo hicieron directamente, ¿no? Los que hicieron las construcciones, los que hicieron esa parte de ese equipo de trabajo, y realmente como no hubo esa parte, pues obviamente la gente sigue haciendo esta cuestión. Entonces sí es muy importante pues tener esta parte ética. Imagínense una parte de personas que estén en cuestión de, a lo mejor la parte de tesorería, ¿no? En una empresa, donde hay ciertos desvíos, donde realmente pues no están haciendo como es su trabajo y es una falta, es un abuso de. Entonces, a pesar de que nosotros ya tenemos esta cuestión de la parte de los códigos de ética en varias empresas, en cuestión profesional, en cuestión también hasta de la parte de la educación, por eso pues hoy en día hay en todos lados cámaras, ¿no? Para estar vigilando esta cuestión, este proceso, ese trabajo, cómo se desarrollan las personas. Entonces, pues es algo pues lamentable y pues hay muchas empresas que depende de esta cuestión, de algunas preguntas que hagan, pues pueden contratar a las personas o no, por algunas ciertas preguntas sencillitas que puedan hacer, y hay veces que dicen, no, sabes que esta persona no es la que es idónea en esta parte, o por las pruebas que arroja un cierto resultado, ¿no? Entonces es esa situación, doctor. Gracias. Gracias, Elena. Y precisamente dijiste ahorita esta última parte, algo muy importante. No sé en México, desconozco, pero me imagino que es algo muy parecido aquí. En Veracruz, cuando una persona busca trabajo en el sector gubernamental y ya en algunos casos hasta en iniciativa privada, le piden la constancia de no inhabilitación. ¿Y esto qué quiere decir? Que le exigen, con otro nombre, que la persona tenga esas competencias éticas. Que la persona... Sí, doctor, aquí también se hace esa parte. Ah, perfecto. Sí, también se pide. Sí, igual es esa parte, se paga en el banco, es una cierta cantidad, cuesta como 168 pesos, creo, y se obtiene en la página y ahí se da esa cuestión, esa información. Se paga, se pone la parte de los datos del RFC y se entra a lo que es la parte de la página de la Función Pública, Secretaría de la Función Pública. Y ahí tiene uno que poner los datos y todo el proceso. Sale un comprobante, lo lleva uno al banco, se hace la parte del costo. Posteriormente, como unos 3 días, ya se puede ver la carta y ya con toda la información ya se puede entregar algún trabajo que se solicite. Claro, porque precisamente ese documento, es el que a las personas que te van a contratar les da la garantía de que eres una persona que cuenta con una competencia ética. La palabra competencia la vemos como un plus en tu persona, como una parte más de tu currículum. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, ¿sale? Yo sé, yo puedo, yo quiero. Yo sé, yo puedo, yo quiero. Eso es una competencia, ¿ok? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de una competencia ética y hablamos de una constancia de inhabilitación, hablamos de una persona que es responsable, que puede ser honesta, que se conduce dentro de la normativa, que presta un buen servicio, que tiene respeto, y que actúa con moralidad y con valores profesionales. Yo recuerdo cuando era estudiante de la licenciatura en contaduría, que a nosotros nos enseñaron un código de ética, de ética de los contadores, y ya nos enseña.
Ya nos enseña. Entonces, es preocupante que estemos perdiendo el plus como personas. ¿Cómo nos vamos, perdón de la expresión, pero cómo nos vamos a vender en nuestros trabajos? ¿Cómo comprobamos que tenemos todo este tipo de extras en nuestra profesión? Se están perdiendo. Y entonces, precisamente, el hablar de competencias éticas en la organización es todo aquello que como persona, el conjunto de esos valores, de mi honestidad, mi integridad personal, mi manera de ver la vida, mi manera de dirigirme, de hablar, de conducirme, de actuar, entonces, todo eso a mí me permite que confíen en mí en la institución. Y cuando hay precisamente personas que tienen competencias éticas dentro de una organización, entonces hablamos de una organización con un sentido social y con el sentido de que hablábamos en la sesión pasada, de que al individuo, ojo, de que al individuo le dan ese apapacho, le dan ese cuidado, le dan esa protección y le dan ese reconocimiento como persona. Porque no nada más sabe, porque no nada más hace su trabajo, sino porque cuida su trabajo. Es leal en el trabajo. Es leal en su persona, es leal en el trabajo. Es la lealtad en la organización. ¿Ok? Entonces, las competencias éticas se convierten en un plus que las personas tienen que demostrar dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para que la organización se sienta con la seguridad de que todo lo que se hace dentro de la misma está 100% dentro de las normas. Que nadie le va a fallar. ¿Podrán haber errores? Sí. ¿Involuntarios? Sí. Pero que ningún error sea consciente de que se iba a causar ese error y que ese error se convierta en un daño dentro de la misma organización. A eso se refieren las competencias éticas. ¿Algún otro comentario acerca de las competencias éticas? ¿No? Ok. Entonces, ahora nos vamos con otro tipo de competencias, que son las culturales y transculturales. ¿Ok? ¿A qué creen que se refieran las competencias culturales y transculturales? Si las éticas son lo que yo puedo dar más allá por cuestiones de valores, de mi honestidad, de mi lealtad, de mi persona, de mi ideología, de mis sentimientos, ¿a qué creen que se refiera con hablar de competencias culturales y transculturales? ¿Qué idea les viene a la cabeza cuando alguien dice, oye, ¿y tú tienes competencias culturales y transculturales? Ay, hijos, suena como que raro, ¿no? Pero les puedo asegurar que sí las tenemos. Todos ustedes las tienen. Adelante, Sinue. Sí, buenas noches. Bueno, yo lo asocio a, a la puntualidad. Por ejemplo, para mí es una parte cultural, lo que es la puntualidad, porque hasta se dice, ¿no? Que una persona es impuntual si llega media hora antes del evento o del trabajo, sino que tiene que ser 5 minutos y ya eso es puntualidad, ¿no? No tiene que ser pues muy anticipado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Había un maestro en maestría, le decían el tren alemán. Entonces, él nos platicaba que en un momento de viajes que andaba por Alemania, el punto es de que él decía es que el tren sale a tal lado a las 6:15, ¿no?
o exagerando, 6:14. Pero él dice, no, pues me voy a tomar un café o algo, y cuando regresó, pues el tren ya no estaba. No, eso es que ya salió, 6:14 salió. No, pues es que yo pensé que se iba a tardar los 5 minutos, ¿no? Que pensamos uno que vaya a tardar, ¿no? Pero no sé si eso sea parte de lo transcultural, pero a veces adoptamos o tenemos que adoptar ciertos o cierta cultura de otros lados también para poder representarlo en nosotros. Entonces yo lo considero así, que en esta parte, pues la cultura, pues es la puntualidad. Bueno, yo lo pongo como ejemplo. Gracias. Bien, bien, Sinue, bien, acertado tu comentario. Adelante, Santiago. Bueno, uno de los elementos que considero pertinentes es lo que comenta el ingeniero Sinue, con referencia a cuando hablamos de algo cultural, es lo que estamos acostumbrados a desarrollar hablamos de la organización, aquí en las organizaciones. Incluso en algunas de las empresas mexicanas, el gran problema que se tiene de la migración de las empresas a manufacturar a otros lugares del mundo es por el alto costo que tienen los días no laborables aquí en México. Por cultura, por ley, por algunos elementos que se han venido generando, pues han causado que las empresas mejor emigren porque les sale muy caro producir aquí en México. Y si hablamos de algo o transcultural, pues es la capacidad que tenemos o que debemos de desarrollar para poder adaptarnos a las condiciones, como lo comentaba el ingeniero Sinue, las condiciones de otros países. Muchos de nosotros creo que lo hemos visto con conocidos. Cuando van a Estados Unidos respetan todas las leyes de tránsito para evitar ser sancionados, y llegan a México y pues todo se les olvida. Entonces son las diferentes formas que actuamos de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Es correcto, Santiago. Bien, también tu comentario, igual que el de Sinue. Efectivamente, cuando hablamos entonces de competencias culturales y hablamos de competencias transculturales, hablamos de lo mío y de los demás. Así de simple. ¿Ok? Entonces, hablamos de competencias culturales y transculturales. Es la forma en que dos personas, ojo, de diferente cultura, se comunican o perciben el mensaje de otro. Yo se los pongo así en este ejemplo. Mirar a los ojos, yo cuando hablo, por ejemplo, si miro a alguien a los ojos, para mí es respeto. Pero para otras personas, mirar a los ojos es intimidación. ¿Se dan cuenta qué diferente es el contexto? Yo a lo mejor ahorita le pido a alguien en la empresa, vamos a hablar acerca de nuestras políticas de mejora en el personal. ¿A qué te refieres con políticas de mejora en el personal? Bueno, vamos a hablar de qué manera vamos a hacer que nuestro personal cambie. Que cambie para bien. Y entonces mandamos a traer al personal y me paro frente a ellos, me siento en una mesa a dialogar y entonces hablamos, a ver, Juan, y lo estoy viendo fijamente a los ojos. Yo necesito que por favor, Juan, me digas qué necesitas en tu área para que tú puedas desarrollarte de manera profesional y que aportes más capacidad al trabajo. Y si Juan me ve a los ojos, yo digo, Juan me tiene respeto, me está poniendo atención, le interesa lo que estoy hablando. Pero a lo mejor cuando Juan, ahora me pongo en el lado de Juan, y cuando yo nada más lo estoy viendo en los ojos, Juan dice, chales, me van a correr, y agachan la mirada. O tratan de desviarla, porque entonces ellos se sienten intimidados, ellos se sienten que los estamos atacando, ellos sienten que lo que yo les estoy diciendo es para lastimarlos o dañarlos, aunque no sea así. Eso es parte de nuestra cultura. Es como las personas que llegan y te saludan de mano y el apretón muy fuerte, ¿no? Y tú, pues con la delicadeza, ¿no?
Y al menos yo he escuchado en algunos pueblos, bueno, pues ¿qué? Saluda como hombre. Pues es que así saludo, soy hombre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de diferentes culturas, tenemos que hablar y considerar cuestiones de género, masculino, femenino, valores. No todos estamos, no a todos nos inculcaron los mismos valores. Creencias, desde las cuestiones religiosas hasta desde las cuestiones personales y las cuestiones hasta esotéricas, si lo quieren ver así. Otro elemento que debemos considerar son las cuestiones políticas. Porque no es lo mismo hablar en México, hablar de cultura, hablar de valores, hablar de creencias, que como lo decía su compañero en Alemania. Allá son rectos. Allá siempre sobre una línea y no se mueven de ahí. Y aquí la línea es así y aunque veamos que la línea está trazada así, le vamos dando como culebrita. Y tenemos que hablar de las situaciones del país, de origen y en el que estamos. ¿Ok? Entonces, hablar de competencias culturales y transculturales es hablar precisamente de tener consideraciones, de saber cómo, como le decía su compañero Sinue, como lo decía su compañero Santiago, de saber en dónde estoy, cómo soy, en qué creo, cómo me dirijo, cómo me lo enseñaron, pero también debo ponerme, ¡pum!, del otro lado. ¿A él cómo se lo habrán enseñado? ¿Él en qué cree? ¿Cómo se lo podré decir? Y entonces, cuando hablemos de competencias culturales y transculturales, debemos considerar 4 puntos muy importantes. El primero, aprender a observar. No sé si ustedes han podido ver el programa de Shark Tank. Los que están, los famosos tiburones, son muy observadores. Muy observadores. ¿Entienden su lenguaje corporal? ¿El comportamiento que tienen? Ojo, porque en este ejemplo es, si yo me inclino hacia adelante, si yo me inclino así, es que estoy interesado en la plática. Si yo me inclino hacia atrás y me pongo así y me empiezo a bajar, ya no tengo interés. Si yo estoy frente a ustedes y estamos platicando y hago esto, estoy pensando en lo que me estás diciendo, considerando lo que me estás diciendo. Me está haciendo reflexionar lo que me estás diciendo. Pero si yo me paro y cruzo así los brazos, si estoy sentado y estoy así y nada más muevo la cabeza, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando. Ya no tengo interés. Ya perdí el interés. O las personas que estás platicando y están de momento así y luego empiezan. No hay interés. Hay que aprender a observar al que está frente a ti. Hay que aprender a observar al que está al lado tuyo. Hay que aprender a romper las barreras y establecer zonas de comunicación. Y el ejemplo muy claro está en un hospital. ¿Cómo los atiende la de la ventanilla de información? De la fregada, ¿no?
¿Y cómo los atiende la del trabajo social? Cambia su percepción, ¿no? ¿Cómo nosotros llegamos con la de recepción? Oiga, es que mire, traigo a mi familiar, está muy enfermo, ya recíbanlo, y llegas en una manera muy difícil porque estás viviendo un momento difícil. ¿Y cómo llega uno con la del trabajo social? Ay, señorita, muchas gracias, nos han atendido, pero fíjese que yo soy muy pobre y la verdad, no, yo vendo chicles en la esquina y ya me hago la víctima, ¿no? Ya cambia mi actitud. Somos muy cambiantes. Y esa parte de aprender a observar, lo tienen mucho los trabajadores sociales. Y lo deberían tener muy agudo las personas que trabajan en una recepción. Debes de aprender cómo viene la persona que está frente a ti. ¿Viene enojada? Rompe la barrera del enojo para que puedas platicar con esa persona. ¿Viene triste? Rompe la barrera de esa tristeza para que puedas platicar con esa persona. La persona viene indecisa, rompe la barrera de esa indecisión para que puedas tú platicar con esa persona. ¿Si han visto la serie de El Mentalista? Precisamente esa parte de mentalista es agudeza visual. Los mentalistas son personas que por el simple hecho de leerte, es la palabra correcta, leerte físicamente, leer tus ademanes, leer tu mirada, leer tus expresiones, leer la manera en la que te desenvuelves, saben muchas cosas de ti. Utilizan palabras para sacarte información y tú ni cuenta te das que te sacan información. Hay que aprender a observar. Es parte de las competencias culturales y transculturales. Hay que aprender a observar al que está enfrente. Porque no es lo mismo tratar a una persona que viene, y ya no hablemos de otros países, de otros estados, hasta de otros municipios. Porque no es lo mismo una persona que viene con los amigos de allá de Alvarado. ¿Qué hago, hijo de no sé qué? Y llegan a Jalapa y, uy, se sienten ofendidos, ¿no? Es su cultura, así hablan. Tienes que aprender a tratar con estas personas. Nosotros llegamos a Alvarado y los aburrimos, los jalapeños. Somos muy cuadrados, somos muy secos, somos muy fríos. Pero es nuestra cultura. Ahora hablemos en otros países. Y precisamente debemos de apreciar las diferencias. Debemos aprender el comportamiento de las otras personas. Y lo decía Sinoe, la puntualidad. La puntualidad en Japón es muy estricta, es muy severo, es algo muy importante. ¿Qué tal aquí en México? Es lo que menos nos importa, la puntualidad. Dijera su compañero, sabemos que pues, me citan a las 10, tengo 5 minutos de cajón. ¿Y eso quién nos los dijo? ¿Dónde está escrito? No, pues se nos hizo algo cultural. Se nos hizo algo cultural. Que dejemos los 5 minutos. Ah, pues hay que pasen 5 minutos. Son las de cajón. El tiempo de cajón que me tienen que esperar. ¿No? Hay que aceptar, ojo, aceptar y apreciar las diferencias. Yo acepto como eres y aprecio la manera en que tú eres. Porque entonces eso a mí me va a dar ese plus. Y esos plus los tienen muchas personas que son agentes de ventas. Son unos maestros en estos temas, maestrísimos en estos temas. Saben por dónde llegarme, saben cómo llegarme, porque me observan, porque aprecian las diferencias que yo tengo, y entonces saben por dónde hablarme. Adelante, Elena. Sí, gracias, doctor. Ahorita que está comentando esa parte de la puntualidad en los trabajos y que en México a lo mejor carecemos de eso, a mí me tocó trabajar con un sacerdote que era un libanés. Entonces ahí en esa parte nosotros no teníamos esa cuestión de
de llegar ni un minuto tarde ni 5 minutos. O sea, esa parte era así muy, muy estricta. Desde que estuve en la prepa, también fue así como esa parte muy estricta de casi cerrar la puerta en la cara, ¿no? Por un minuto no, ya no te dejaban entrar a la escuela. Y esto que está comentando, hay una carrera que es de criminología y criminalística. Yo tengo alumnos que estudian esta parte, yo les he implementado, les he dado clases de estadística y ellos, obviamente, en cuestión de hacer esta parte del lenguaje corporal, pues ellos, cuando uno entra, ya lo están uno escaneando, ¿no? Hasta la parte de la lectura, la parte de cómo hacer la escritura, cómo hacer esta cuestión de estos gráficos, hasta las filas y todo. Entonces, pues depende también de la cultura, depende del lugar, pues también tiene que ver todo este tipo de situaciones. Y como usted comenta, o sea, la parte de cómo abordar a la persona, cómo tratarla, cómo hablar, cómo hacer ese diálogo y hacer esa parte de esa sinergia en los trabajos. Una de las empresas que se dedica a esta parte es la empresa de Zara. Es la tienda que vende productos desde bebés hasta personas adultos, que vende la que es la cuestión de vestidos, faldas, todo esto de ropa. Y ellos se juntan, tienen un grupo, tienen ciertos lugares en diferentes lugares del mundo y ellos hacen esa fusión de la parte cultural, de la parte de con gente de Chile, con gente de Estados Unidos, con personas de México, con diferentes lugares, diferentes culturas. Qué tipo de tela es la adecuada, qué colores, qué estampados, dependiendo el tipo, el frío, los sintéticos, en ese producto nuevo de las nuevas tendencias. Y hay algo que llama la atención en esa cuestión, porque cada uno aporta, pero también los jefes no tienen como tal un lugar donde ellos se sientan a trabajar, los directivos, sino que ellos ciertos días, ciertas horas, están con ciertos grupos de trabajo y se están retroalimentando constantemente de cómo están trabajando, cómo todos hacen una sinergia, cómo todos se apoyan y todo eso pues obviamente les sirve a la empresa, tienen ciertas competencias, tienen saberes, tienen todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues obviamente por eso este tipo de empresa sigue creciendo y es de las pocas que la gente va y consume y no necesita tener una publicidad como Mango o como otra empresa y ellos solita la misma recomendaciones de boca en boca, que es la mejor que hay y hay en diferentes lugares y sigue creciendo y siguen ganando y todo. Esa es la parte como esa estrategia para que tengan esa fusión de todo este tipo cultural que ellos requieren. Esa es mi participación, doctor. Y dices algo muy importante, hablas del éxito de una empresa. Cuando volvemos a la parte, hablamos aquí que se está buscando el éxito en la empresa. Yo como persona, yo individuo, el individuo en las organizaciones, yo como persona, ¿qué tengo para darle a mi empresa? Y entonces, la empresa a veces se le olvida la cuestión humana, el capital humano. Y regresamos a la primera laminilla. Conocimientos, aptitudes y habilidades. Y a veces contratan personas que ni siquiera estas tres competencias básicas tienen. Esas tres competencias son base. Por eso dije, además de otras, como son estas, lo básico es conocimientos, actitudes y habilidades. Y les voy a comentar un ejemplo, les voy a contar algo que pasó aquí en Veracruz y que viene de la mano con las cuestiones culturales. Se contrata a una empresa, se le da un contrato millonario
para que le enseñaran a artesanos cómo costear sus productos, cómo ser emprendedores, cómo pasar de emprendedores a empresarios, cómo hacer sus registros de marcas, etcétera, etcétera. El caso es que la empresa que se contrata, una empresa de Jalapa, y tenía que ir a muchas zonas en el estado. Hablamos de artesanos. Y cuando llegan las personas, el capital humano que esa empresa tenía, llegan con su saquito, con su camisita, con su corbata, zapatitos bien boleados, de charol, algunos, y llegan a la sierra de Songolic, a donde saben hablar español, sí, pero donde el 90% de estos artesanos habla en sus lenguas maternas. Y tenía que llegar de entrada. Llegan a una zona en la que la cultura de las personas empieza desde su vestimenta. Respetan su vestimenta. Sus guaraches, sus faldas, sus blusones bordados, sus trenzas, en algunos casos las mujeres. Los hombres, ropa de manta. Y llega una persona de traje bien acá a enseñarles. ¡Pum! Ya valimos queso. No rompimos la barrera la hicimos más grande, ¿eh? Y todavía se enojaban porque llevaban al intérprete y en lo que él decía, hay que hacer esto y esto, con palabras técnicas que hablaban y decir, necesitamos que hagan un costeo por procesos o por departamentos o que me hagan un costeo por productos específicos y que me saquen por un método ABC. Y el otro acá pues le traducía y la gente así. No aceptó las diferencias. No se pusieron en el lugar del otro. No se rompió esa barrera. Y se tuvo que rescindir un contrato millonario porque pues nomás no funcionó para lo que se les contrató. Porque el personal tenía competencias, tenía habilidad, pues a lo mejor. Tenía las actitudes, pues sí, fueron con la actitud de capacitar. Los conocimientos también los tenían, pero no tenían competencias culturales. Y ahí tronaron. Perdieron un contrato muy grande. Porque el personal, porque su capital humano no tenía competencias culturales. Y bien tronados. Perdieron económicamente la empresa. No fue una empresa exitosa, como lo es Sara, como bien lo dijo su compañera. Aquí no era una empresa exitosa. ¿Ok? Adelante, Santiago. Bueno, algunos de los elementos que acaba de comentar usted habla sobre lo que es la competencia etnocultural, ¿verdad? Donde dice que se define como la empatía hacia las personas de otras culturas, independientemente si es mayoritario el grupo o no. Me queda un poquito más que claro, ¿verdad? Donde exponen o donde se ha expuesto, perdón, últimamente este tipo de competencia que es en algunos sectores muy, muy cerrados, que son el sector deportivo, específicamente en el atletismo, cómo han permitido a las mujeres rarámuris poder competir con falda y con sus accesorios propios adecuados a la cultura que ellos tienen, ¿verdad? Y les han permitido y les han respetado esa parte. O en las artes marciales mixtas, donde le permitieron pelear a una mujer de por allá ay, no recuerdo, pero es donde donde tienen que usar una burka, que es allá en el Medio Oriente,
le permitieron competir con un traje completo de licra de pies a cabeza y solamente la parte de la cara libre. Entonces, las organizaciones de alta competitividad o de nivel mundial, pues están adecuándose a este tipo de condiciones, ¿verdad? Otra característica que me llamaba la atención fue una experiencia de un maestro que nos impartió una cátedra donde nos hablaba que cómo era la diferencia entre lo que es la cultura oriental y la occidental. Cuando una empresa americana contrata a una empresa japonesa y le dice que nosotros somos muy exigentes aquí, queremos el 90% de calidad en los productos. ¿Crees que puedas competir con esa calidad? Y pues le dijo la empresa japonesa, sí puedo. Entonces le manda una cajita con 90 piezas buenas y 10 malas. Y le pone una notita en donde le dice, dime qué vas a hacer con ese 10% de defectos porque no sé para qué los quieres. ¿Verdad? Entonces creo que es parte de la información donde creemos que, bueno, que el grueso de la población pues tiene que actuar como nosotros y pues nos tenemos que adaptar a algunas situaciones del contexto internacional actualmente. Es correcto. Sinue. Sí, bueno, aquí recordando también, bueno, es general la explicación, el comentario. Desafortunadamente, eh, por eso nos ganamos los motes, ¿no? Del el típico mexicano, que hasta cuentos nos hacemos nosotros de los cangrejos japoneses y los cangrejos mexicanos en los botes de que diferenciar, ¿no? A ver cuáles son los mexicanos, ¿no? Pues los que llevan la tapa abierta, o sea, el bote abierto. ¿Por qué? Porque pues ellos mismos se van jalando, no se dejan salir, y los que llevan la tapa o tapado el bote, pues son los japoneses, porque ellos se van ayudando para poder salir. Entonces, pues es en todo, ¿no? Alguna vez vi una película que se llama Aprendices fuera de línea, probablemente la hayan visto, que trata sobre la forma de ingresar, ¿no? Al trabajo de Google. De Google. Ajá. Y las formas también de cómo ellos en su organización hacen un ambiente armónico para sus trabajadores, donde hasta hay lugares de descanso, de recreación y todo eso, pero el punto es de que si nosotros lo adaptamos, por ejemplo, que esa misma cultura, ¿no? También es japonesa, de dejar cierto tiempo para el trabajador descansar para que continúe su jornada con otro rendimiento positivo. Pues aquí a lo mejor pues se abusaría, ¿no? De esa media hora o de lo que nos puedan ofrecer. Nos platicaba la doctora Lidilia, ¿no? Que bueno, es que cómo es una huelga aquí en México y cómo es una huelga ya en Japón. Y dice, pues aquí en México, pues lo que llegamos a hacer es parar actividades, mientras que en Japón es seguir trabajando hasta terminarse los recursos de la empresa, o sea, dejarlos en cero, ¿no? Entonces, esa parte de la interculturalidad, pues no hemos sabido, no hemos tratado de poderla implementar, porque también pues sigue una materia prima que somos nosotros, pues que no quiere cambiar. Entonces, sí, por eso nos dicen, es que nos llevan años, pues sí, pero nosotros mismos también no hacemos por reducir esos años, tratando de implementar todas esas actividades positivas culturales. Gracias. Gracias, Sinue. Y dijiste dos puntos muy importantes. Uno, el no querer cambiar y el tiempo. Entonces, cuando hablamos de no querer cambiar y hablamos del tiempo, van los otros dos puntos que faltaba comentar sobre competencias culturales y transculturales. Es respetar la individualidad. No hay mayor explicación que aceptar a los otros. Tal cual. A aceptar a los otros. Yo acepto a los que están allá y ellos me aceptan a mí. Acepto sus creencias,
Acepto sus valores, acepto sus pensamientos, acepto su manera de elaborar y ellos aceptan la mía. No va a ser fácil. Y aquí vamos al cuarto punto, tener paciencia, porque la comunicación puede tomar más tiempo del esperado. Una cosa es que estemos aquí hablando, bla, 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 bla. Y otra cosa es que nos comuniquemos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Observar, escuchar, es poner atención. Entonces, las competencias culturales y transculturales debemos considerar como personas empezar a trabajar sobre 4 puntos muy específicos. El primero, aprender a observar. Tengo que aprender a observar al que está enfrente, su comportamiento y su lenguaje corporal. Tengo que apreciar las diferencias que hay entre mi persona y las otras personas, entre el comportamiento de los otros con mi comportamiento. Debo respetar esas diferencias, debo respetar las coincidencias y sobre todo tener paciencia. Poco a poco, porque una vez que rompemos la barrera, no perder el interés que tiene la otra persona con nosotros y para la empresa. ¿Ok? Estas son las competencias culturales. Es otra de las cosas que necesitamos tener como individuos dentro de la organización. ¿Bien? ¿Deseas participar, Sinoe? Es que tienes la manita levantada. No, a lo mejor no le desactive. Gracias. Sí. Bien. Terminamos lo de competencias culturales y transculturales. Es tener una perspectiva desde la visión del que está enfrente. Empatía, como decía sus compañeros. Reflexionar sobre el mundo y sobre ellos mismos. Hablo de las personas a través de la lente de otra lengua y de otra cultura. Nacional, internacional. Cultural, transcultural. Hay que verlo desde mi perspectiva, pero también desde la otra perspectiva. Por eso les decía que no nada más es verlo, no del orden internacional, incluso hasta en otros estados, en otros municipios. Hay muchas diferencias. Y entonces tenemos que verlo, hay que reflexionarlo, hay que saber estar en la misma visión que la persona que está frente a nosotros. A eso se refieren las competencias culturales y transculturales. ¿Bien? Nos vamos con el siguiente. Competencias de equipo. Este está bien padre y está bien fácil cuando hablamos de competencias de equipo. Cuando hablamos de competencias de equipo, se refiere a la capacidad de participar activamente, ojo, activamente en la búsqueda de una meta común, subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estamos en el barco, para más fácil, todos los que estamos en la misma lancha tenemos que remar de la misma manera. Así, para poder llegar al otro lado. Todos debemos tomar un remo e ir en la misma dirección del remo. Y para eso vamos a ver un pequeño video aquí. Se los comparto, denme un minuto. Nada más que termine de cargar. Luego nos falla la tecnología. Ok.
Un minuto, por favor, es que aquí está un poco lenta la computadora. ¿Se puede visualizar el video, perdón? Sí, doctor. ¿Sí se ve? Ok. Sí, sí se ve. Bien. ¿Pudieron visualizar el video? Sí, sí, doctor. Sí, sí pudimos visualizarlo completo. Bien. Muy entendible, ¿no? Creo que no hay mayor complicación en lo que nos quiso decir el video, ¿no? Habla del productor, habla del hacedor, un hacedor a medias, habla del que nada más se cuelga del trabajo y que una que otra vez medio ayuda o le hace el cuento, y el que definitivamente nunca en la vida ayuda. ¿Cuántos nos hemos encontrado así dentro de la organización? ¿O no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de competencias de equipo, ¿a qué creen que nos referiremos? Digo, es algo muy lógico, ¿no? Pues yo creo que es que todos jalemos en la misma dirección, ¿no? Que realmente todos tengamos la misma visión de lo que queremos. Que todos en realidad deseemos el mismo propósito. Y entonces, cuando hablamos de competencias de equipo, debemos considerar que todos debemos tener los objetivos claros. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Y todos debemos estar comprometidos con las mismas metas.
saber a dónde vamos a llegar juntos. Y lo más importante es cómo vamos a trabajar juntos para lograr esos objetivos. ¿Sale? Segundo punto de las competencias de equipo. Debemos tener habilidades importantes. No todos podemos hacer lo mismo. Pero desde nuestra esencia, desde nuestra persona, desde nuestra individualidad, tenemos fortalezas. Entonces, todos somos competentes. Y de esto estamos hablando, de competencias. Tenemos habilidades técnicas e interpersonales. Técnicas, conocimientos. Interpersonales son todas aquellas que vamos desarrollando nosotros a través de la experiencia. Y entonces, nosotros tenemos que hacer que cada integrante de nuestro equipo haga su habilidad un elemento muy importante dentro de la organización. Lo que tú vas a hacer es muy importante porque nos va a permitir hacer esto. Vamos a construir un puente y lo único que tú tienes que hacer, Iván, es llevar el martillo, porque a ti, tu habilidad que tienes es que sabes llevar la herramienta correcta en el momento adecuado. Y se me olvida. Y llegamos ese día y llevaron la madera, llevaron los tablones de madera, llevaron malla, llevaron alambres, llevaron todo. ¿Y cómo iban a poner las pisadas del puente? ¿Cómo las iban a fijar? Pues ni siquiera llevábamos el martillo. Y entonces yo ya hice que mi equipo no pudiera avanzar. Yo no creí que lo que yo iba a hacer era importante. Y era lo más importante. ¿Por dónde vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar ahora? Tenemos que hacerles entender que lo que hacen es muy importante. Y nosotros creernos que lo que hacemos es muy importante. Y entre esa creencia que nosotros desarrollemos, tenemos que tener la confianza mutua. Yo sé que lo que le encargo a Iván, lo va a hacer. Porque sé que tiene la capacidad para entender lo que queremos. Tiene el carácter para hacer lo que queremos. Y es una persona íntegra que sabe que lo que él va a hacer o lo que le corresponde realizar va a impactar en los demás. Y así como confían en mí, yo confío en mis compañeros. Debemos tener un compromiso unificado. Hablar de cohesión. Agarrarnos de la mano y no soltarnos. Trabajar en la misma línea, en la misma sintonía. Hablamos de esa lealtad y de la empatía entre nosotros. Tenemos que saber que lo que vamos a hacer, esos objetivos, el primer punto, objetivos muy claros, vamos a llegar a ellos porque todos tenemos la mira puesta en esos objetivos. Pero como todo se puede ir moviendo de acuerdo a cómo vamos avanzando, debemos también tener habilidades de negociación. Y si algo no nos salió, pues tenemos que replantearnos la actividad que vamos a hacer. Y de nuevo, darle la responsabilidad a cada uno de lo que le toque por este nuevo replanteamiento de las actividades. Tenemos que irnos renovando. Tenemos que irnos haciendo personas cambiantes a las necesidades. Y entonces, si algo yo no puedo hacer porque no me lo permite esta línea de acción, tendremos que negociar con todos los compañeros del equipo. De nuevo, saber darles nuevas estrategias. Decirles cómo tenemos que volver a empezar. Esas son las cuestiones que nosotros debemos tener dentro de las competencias de un equipo, dentro de las competencias por equipo. Eso es lo que nosotros tenemos
Es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como permítanme, es que no puedo verlos. No me deja ver la pantalla. ¿Sí me están viendo ustedes? Sí lo Sí, doctor. vemos y lo escuchamos, doctor. Ok, es que ya no me permite ver aquí las imágenes de ustedes. Y no sé si me están levantando la mano. Ok, bueno. Nadie levanta la mano, doctor. Cualquier cosa, como no puedo verlos, si quieren comentar algo, abren su micrófono, por favor. Una disculpa. Bueno, yo, doctor, si gusta. Adelante. Un ejemplo que usted está comentando de esta parte de la confianza del equipo, yo vi en cuestión de este tipo de proyectos que es el Camino de Santa Ana en Oaxaca. Es esa parte de esa carretera artesanal que se hace por medio de las personas que viven en ese lugar, que llegó obviamente con esta parte de este presidente que está actualmente, viven esa parte de esa necesidad, esos caminos que no tienen para ir ni a la escuela, ni a los trabajos, ni a lugares ahí cerca, ni que lleguen víveres y todo esto. Entonces se dan cuenta de esta necesidad y empiezan a hablar con la parte de esa población. Y cada uno de ellos les dicen, ¿cómo ven si en vez de ese lugar? Entonces muchas personas empezaron a apoyar en este proyecto, desde personas grandes, todo, y ellos empezaron a ayudar a esta cuestión de ciertos tipos de piedras especiales que tenían que poner, y obviamente la parte de la mezcla del material que se tenía que realizar, ¿no? Irlo haciendo paso a paso, con los cortes, con la parte de ciertas medidas, ciertas dimensiones y todo eso. Y bueno, al final del día terminan esta parte de esas cuestiones de esta parte artesanal, de estas carreteras, y pues fue una satisfacción para cada uno de ellos el poder ver que ya podían estar comunicados, que podían ir por su material, que podían llegar los víveres, la medicina, todo lo que tenía que ser, y ellos se sintieron parte de un equipo de trabajo de diferentes edades, y que todos se apoyaron y todos había esa parte de ayudarse, ¿no? Hasta tenían esa parte de sus relevos para poderlo hacer, ¿no? Entonces, pues es un claro ejemplo de que pues sí se necesita de diferentes personas para poder hacer este equipo y que cada uno aporte su granito de arena y al final, pues tener algo que es una parte de un progreso, una satisfacción, una cuestión de hasta su parte de una motivación como seres humanos, de que sí se puede y que ellos aportaron a su comunidad y de ahí pues parte para que tengan el ejemplo a las demás generaciones para poder hacer muchos más cambios que se requieren, ¿no? En toda la parte de la República Mexicana y también la Ciudad de México, ¿no? Eso es una parte de un ejemplo que yo les comento a todos. Y es un muy buen ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo que nos demuestra que pues todos tenían precisamente estas metas, ¿no? Sabían cuál era el objetivo que tenían. Todos sabían cuál era el objetivo. Todos tenían habilidades. Empezaron a confiar en que el trabajo de su compañero se tenía que hacer. Tenían ese compromiso, todos, de lograr hacer sus carreteras. Y si algo no salía bien como suele pasar dentro de las construcciones, pues le cambiaron. Yo creo que acá donde iba a ser una recta le tuvieron que hacer una curva, ¿no? Y tuvieron que cambiar las actividades de muchos de ellos. Pero eso no se hubiera logrado, en este ejemplo, si no hubieran tenido un liderazgo adecuado. Porque me imagino que hubo crisis. Debió existir una persona
que hizo una sinergia de trabajo entre todos ellos y que supo potencializar las habilidades y las capacidades y los conocimientos de todas las personas involucradas en esta construcción. Entonces, necesitamos realmente un liderazgo adecuado. En el video que les mostré, había un líder, ¿no? Es el que llevaba la carreta, el que dirigía la carreta. Pero, pues él estaba solo al principio. Después, supo hacer que su equipo fuera competente. Explotó lo que cada uno podía hacer. ¿Sí se dieron cuenta que el otro equipo iban todos en la misma línea? Todos iban agarrados de la carreta en la misma dirección. Sin embargo, en este ejemplo, a pesar de que no todos estaban en la misma posición, cada uno hacía su trabajo y avanzaron. Esa también es parte de ser competente en equipo. Y esta parte que los motivó a ellos fue una cuestión externa, ver que alguien los rebasó y alguien los dejó. Hay factores internos y factores externos que intervienen dentro del equipo. Pero lo más importante es que exista un apoyo interno y que exista un apoyo externo en el equipo. Hay que capacitarlos. Lo que yo les decía, hay que saber reconocerle su desempeño laboral. Hay que trabajar sobre habilidades gerenciales, ya hablando dentro de las organizaciones. Hay que darles cursos, hay que darles talleres, diplomados. Porque precisamente todo este tipo de herramientas, de competencias técnicas, de conocimientos, les va a ayudar a empezar a desarrollar las demás competencias. Bien, entonces hablar de competencias en equipo es algo que todos sabemos. Pero que debemos comenzar a poner en práctica sabiendo que dentro del equipo debemos trazar objetivos claros, hacer nuestras habilidades algo importante, tener confianza mutua, unificar el compromiso que se tiene dentro del equipo. Hay que saber negociar y renegociar, empezar a tener esas habilidades. Identificar quién va a ser el líder adecuado para el objetivo y para la tarea y del equipo, y dotarlos de apoyos internos y de apoyos externos que les permitan mejorar todas esas habilidades que ya tienen, todos esos conocimientos que ya tienen, todas esas ganas de poder dar más. Eso va a permitir tener competencias en equipo. Bien. Y por último vamos a hablar de las competencias de cambio. Hablamos de equipo, hablamos de cultura y hablamos de competencias de cambio. Yo les voy a poner otro video, permítanme por favor. Y quiero que me den su opinión del video cuando hablamos de competencias de cambio. Un minuto, por favor. Alguien dígame. Cuando lo puedan ver, por favor, me dicen, por favor. Bien.
¿Qué les puede decir? ¿Qué me pueden comentar ustedes, por favor? Después de haber escuchado este video y de hablar de las competencias de cambio. ¿Qué les podría decir? Está un poco enredado el video. Si me permite, doctor, Adelante, adelante, Santiago. creo que es un poco de el ser proactivo y anticiparse a las situaciones que se puedan generar y también prever con tiempo la flexibilidad. En una asignatura anterior platicaba sobre el caso de Blockbuster, que le faltó ser visionario y adecuarse a las nuevas necesidades y tendencias que venían para el mercado. Prefirió mantenerse firme en la renta de los videos en formato beta y VHS y no entendió que lo actual era las redes sociales, en que las tendencias iban a ser las redes sociales o el internet, y es lo que sí pudo hacer Netflix, que Netflix en un principio quería ser el representante de Blockbuster en la red, en el internet, y Blockbuster no quiso, y pues ahí vemos la consecuencia más clara, ¿no? Netflix ahorita es de los líderes mundiales en el sistema de entretenimiento y pues Blockbuster se tuvo que desaparecer. Correcto. Gracias, Santiago. ¿Alguien más? Yo, doctor. Adelante, Elena. Habla también, obviamente, de la parte de cómo poderse adaptar, ¿no? De cuestión de los cambios. Muchas empresas tienen esa parte o la gente que está trabajando en su zona de confort. Esa cuestión de ese miedo al cambio, de qué va a pasar y todo este proceso que tienen en su mente y obviamente no hacen esa cuestión de seguir adelante para poder hacer los cambios. No tienen esa parte de adaptabilidad, de cuestión de capacidad de asumir los cambios, tener y alcanzar ciertos objetivos propuestos para tener esta cuestión y obviamente visualizarse en un territorio donde qué va a pasar. Si el día de mañana tomamos esta decisión, si pasa esto, si no invertimos de cierta forma, adecuadamente, qué consecuencias vamos a tener de todo esto, lo que nosotros ya estamos acostumbrados que vamos a ver. Es como el ejemplo que tenía una parte de los estos chetos, que era la parte de producto que era gringo, y entonces dice, vamos a enfocarlo nada más al público que es de Estados Unidos, ¿no? Y entonces llega uno de los empleados que le venden esa idea, que le dice, ¿sabes qué? Tú siéntete parte de tu equipo de trabajo. Tú puedes proponer cosas y él se le hace fácil decir, bueno, yo estudio esta parte, yo sé que la cuestión de que también necesitamos aportar esa parte de vender el producto, pero también para los latinos. Se debe de hacer de esta forma el cheto, debe de ser con tales saborizantes, con tales cuestiones, con tal presentación, y ahí vamos ampliando esta cuestión. Pero ya salirse de esa parte de nuestra zona de confort y ampliarse a lo que va a suceder. Muchas empresas hoy en día están pasando esta situación, esta carencia de toda esta cuestión que estamos viviendo por parte de pandemia. Muchas están cerrando, muchas están actualizando, se están renovando, hasta los mismos artistas se están renovando, ¿no? Entonces, todo esto pues va de la mano para tener mejores resultados y toda esta cuestión de las empresas pues es cuestión dinámica y más en dinero tiene que estar uno pendiente de todo este tipo de situaciones, qué estrategias son las más adecuadas para seguir creciendo, innovación, desarrollo, inversión y todo lo que nosotros tenemos que realizar. Gracias. Bien. Adelante, Sinue. Sí, bueno, lo asocio esta parte de las competencias del cambio, ¿verdad? Ya, bueno, ya han estado hablando en la parte de renovarse, innovar. Bueno, yo ahorita me di cuenta de lo que está haciendo, por ejemplo, Mercado Libre. En algún momento, pues bueno, de acuerdo también a lo que ha provocado, ¿no? La contingencia que aún existe de
de que se tiene que repartir ahora a mucho más lugares. Entonces la capacidad pues la tienen que aumentar pues también con otro tipo de empresas, ¿no? Que ofrecen el servicio de paquetería. Sin embargo, Mercado Libre lo que ha propuesto es de que en cada lugar se tenga a personas dedicadas a la entrega en el sentido de que no tarde mucho en llegar el producto. Y me tocó a mí, que compré algo y me hablan, pero yo veo el número local y sí se me hizo extraño, pero ya me preguntan, ¿verdad? Que si era yo y ya, contesto, no, es Mercado Libre, me dice, y yo me quedé así porque se escuchaba un joven. Y no, pues yo vivo de este lado, andaba cerca de donde yo vivo y le digo, no vivo, sí, ya, y voy para allá, le digo, dame 15 minutos y voy. Pero todavía con un poquito de informalismo. Llega y ya veo pues que es un joven, trae en su moto y pues ahora sí que pues todo desalineado, ¿no? Y saca la bolsa, porque venía en bolsa pero digo, ya en cuestión del servicio, pues ya no me gustó. Simplemente a lo que voy es el que se está adaptando a que pueda no tardarse más sus envíos o sus entregas, teniendo gente repartidora localmente. Ese es mi comentario. Gracias, Inue. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de una cuestión de una competencia de cambio, pues precisamente hablamos de eso, hablamos de poder adaptarnos, de modificar si es necesario la conducta que se tiene tanto de las personas como de los objetivos de la organización por las dificultades que se estén presentando, ya sea por algo interno o ya sea por una cuestión externa, ¿sí? Y esto le va a permitir a la organización poder estar a la altura de otras similares a ellas. Ya lo decía Sinue, busca a lo mejor Mercado Libre ganarle a Amazon, ¿no? Ya le está pegando. ¿Y de qué manera? Pues busco de que mis cosas lleguen más rápido. Y eso es el plus. Yo ya me tengo que adaptar a las nuevas circunstancias. Entonces, mis competencias de cambio deben comprender los cambios como una oportunidad de mejora personal y laboral. Es una nueva oportunidad que yo tengo de crecer, de trascender, de dar nuevas ideas. En el video había algo muy importante. ¿Quién es el que le estaba exponiendo al presidente de la organización? ¿Sí escucharon cuando dijo el analista, no? Maestro, Sí, José. ese era el punto importante que quería resaltar. Yo creo Adelante. que pues sí, todos hablamos de la innovación de las empresas, ¿no? De que pues todas las empresas se tienen que adaptar a los nuevos cambios. Pero yo creo que yo lo que vi, el sentido del video era resaltar la persona en el analista, que al final es el que realmente realiza el trabajo, es el que hace la talacha, de analizar la situación que en ese momento estaba exponiendo, que era la situación de la empresa por la que estaba pasando en los últimos meses o semanas que estaban hablando ahí. Entonces ahí para mí me quedo con la, ahora sí, la habilidad del empleado, que en este momento era el analista, que le estaba exponiendo por lo que va al presidente, pero a su lado tenía un jefe inmediato, supongo que era el jefe de departamento, y le estaba exponiendo al consejo de administración, por lo que se estaba observando ahí. Entonces me quedo con la habilidad del analista, que al final pues son los que tenemos ahora sí que de tener un trabajo donde tenemos ese tipo de personas, pues siempre son los que sacan ahora sí que el trabajo de primero, ¿no?
para poder, de ahí de ellos se depende mucho, se haga bien o también se haga mal. Entonces me quedo con esa parte que era el personaje del analista. Bien. Maestro, otra pregunta, ¿eso es un video de un tutorial o No, es una película o qué es? Es una película. ¿Cómo se llama? No no recuerdo el nombre, ahorita te lo paso. No recuerdo bien el nombre de la película. Se ve muy buena. Ahorita te la paso. Y precisamente habla de estas cosas. Habla de estas competencias del cambio. Porque esta persona, este analista, ahí va el spoiler, ¿no? Se hace una persona muy importante dentro de la organización. Porque precisamente el analista le abre los ojos al consejo de administración de cómo está la empresa. Si él dice, es que esto ya pasó, no pasó hoy, pasó hace 2 semanas. Y el mero dice, o sea, ya pasó. Los demás no querían cambiar. Y él ve precisamente esa oportunidad de mejora personal y laboral. Y aguantó la presión, porque lo notaste en el video, ¿no? De que el que veía frente a él era su jefe. Y por eso el jefe de su jefe le dijo, estás hablando conmigo. Estás hablando conmigo. ¿No? Entonces, cuando hablamos de competencias de cambio, aparte de que yo lo tengo que ver como una mejora mía, es una oportunidad de trascender en mi trabajo. Debo tener la capacidad de resistir la presión que se viene, porque hablar de cambio es algo muy difícil en una organización. Todos nos resistimos al cambio. Nos va a causar el estrés y nos va a causar conflictos internos con los mismos compañeros, con jefes, porque le tenemos un miedo a cambiar la manera en que hacemos las cosas. Para ser una persona con una competencia de cambio, debemos anticiparnos a lo que va a pasar de los procesos y de las estructuras de la organización. Y este analista lo vio. ¿Y qué le dijo? Pues es que ni siquiera se acerca lo que usted piensa. Va a ser peor. O sea, él ya sabía cuál era el panorama de la empresa. Él ya había vislumbrado cuál era la situación que iba a pasar. Y cuando yo les digo que nos resistimos al cambio, es porque están cómodos en el ambiente de incertidumbre, de estos riesgos elevados. Esto se debe cambiar. Lo decía hace rato su compañera. Estamos en una zona de confort muy fácil para nosotros. Debemos cambiar. Debemos ser unas personas, unos agentes de cambio. Debemos ser capaces de adquirir nuevos conocimientos y de aplicarlos en la organización. Es algo que ustedes están haciendo, porque ustedes están estudiando un doctorado, están adquiriendo nuevos conocimientos. Ahora, cuando estén en su organización, aplíquenlos y propongan nuevos enfoques. Enséñenle a la gente a sentir por qué deben estar motivados a cambiar. Y enséñenles por qué este cambio les va a dar algo nuevo y bueno a ellos. Y así van a generar, lo que dice esta última viñeta es, van a generar la confianza de que estos cambios van a ser algo bueno y los van a apoyar. Esta película es muy buena. Ahorita voy a buscar el nombre y se los paso. Y además de que confían en que se viene un cambio, van a apoyarlos con acciones para fortalecerlos a ustedes. Y entonces viene lo de que hablábamos de la competencia anterior, el trabajo en equipo. ¿Ok? Bien. Para terminar, esta fue la última laminilla de la sesión. Con esto terminamos las competencias del cambio. Y para terminar esta sesión, quisiera proyectarles un último video para terminar y con esto
con esto concluimos la sesión del día de hoy. Se los transmito. Denme un minuto, por favor. Bien. Bien, lo que nos enseña este video es que la persona no capacitada puede echar a perder su oportunidad laboral, y si le vuelven a dar una oportunidad laboral, la puede volver a echar a perder. Para eso se necesita lo que les comentaba yo a ustedes al principio. Se debe trabajar totalmente con darle a las personas no nada más esas competencias
técnicas, que son las de los conocimientos, las de las actitudes y de las habilidades. Las 3 primeras que yo les comenté. Son las básicas, el saber, saber ser y el saber hacer. Pero si a estas 3 básicas que nosotros debemos tener, le juntamos unas competencias éticas, las culturales y transculturales, las de poder trabajar en equipo y de estar apegados como agentes de cambio, vamos a poder hacer que nuestra organización sea una organización competente, que sea una organización que puede estar a la vanguardia y que puede estar preparada, con personal preparado para cualquier circunstancia que se presente en la organización. ¿Sale? Bien. ¿Algún comentario final para que podamos terminar la sesión? ¿O nos Doctor. despedimos? Yo, doctor, se me permite. Adelante, adelante. Sí, nada más voy a cerrar con una historieta. Igual, a lo mejor se apega a lo que hemos estado platicando. Se trata de que un señor, ¿no? Solicita el apoyo para que le vayan a arreglar. Probablemente esta anécdota ya la hayan escuchado. Arreglar un equipo, ¿no? Entonces va un técnico y pues bueno, ya se da cuenta de la anomalía y aprieta un tornillo, ¿no? Y ya la persona, ¿verdad? Ya le entrega, el técnico le entrega a la persona que solicitó el servicio la nota de venta, ¿no? La nota del costo del mantenimiento, y vio que eran pues una cantidad pues grande, ¿no? Eran 1,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Y pues quería una resolución, ¿no? Del por qué tanto si nada más había apretado un anillo, un tornillo. Entonces, pues ya con gusto, dice, al otro día, pues le llega todo el escrito, ¿verdad? A la persona, ¿verdad? Para que le aclararan por qué tanto le cobraban por solo apretar el tornillo. Entonces, pues ya la nota decía, no, perdón, inmediatamente la persona que le ofrecían el servicio hizo el pago a la persona, al técnico, ¿no? Y ya, pues la nota decía, ¿no? Apretar un tornillo, 1 peso. Saber qué tornillo apretar, 999 pesos. Sería todo, doctor. Gracias. Bien. Porque ahí tienen los conocimientos, ¿no? La otra persona no tenía los conocimientos. Es lo del marcianito, ¿no? No tenía los conocimientos. Y el otro, ¿vieron cómo movía la mano? Rapidísimo, ¿no? Tenía los conocimientos. Y aún así, después de que no pasó su examen, le dio otra oportunidad para pertenecer en la organización. Y le dio otra oportunidad y pues, ¿qué hizo? Estrelló la nave, ¿no? ¿Qué nos da a entender? Precisamente que tenemos personas que saben mucho, hay que aprender de ellas. Lo básico. Acuérdense de la carreta. De la persona, ahí lo decía, las personas que con enseñarles, con prepararlos, con darles la oportunidad, van a llegar a ser productivos, ¿no? Entonces, de eso se tratan las competencias, de saber qué tengo, qué sé, cómo lo puedo compartir, cómo lo puedo dar a los demás. Y eso dentro de las organizaciones, como se los decía, permite que ésta pueda crecer. Cuando se desarrollan y cuando se potencializan las competencias de los individuos en las organizaciones ahora sí, ese trillado refrán hace que la gente se ponga la camiseta, porque desarrollan en ellos todo eso que lo tienen de manera innata
y que nadie lo ha sabido explotar. Eso es explotar a las personas, pero desde un punto de vista bueno. Explotar a las personas desde un punto de vista benéfico para ellos y para la organización. ¿Ok? Eso es hablar de competencias. Hablar qué sé y qué puedo hacer más. ¿Qué tengo, qué habilidad tengo y cómo la puedo explotar? ¿Qué actitudes tengo y cómo las voy a potencializar? Sé trabajar con los demás, sé ponerme en los zapatos de las demás personas, lo hago y le enseño a los demás también cómo hacerlo. ¿Sé trabajar en equipo? Sí. ¿Puedo ser líder? Puedo ser el líder, pero también puedo ser la persona que ayuda a toda la organización al objetivo que se trazó. Entonces, las competencias dentro de una organización son la parte fundamental, de poder llegar a nuevos retos, de poder llegar a todas estas metas que nosotros estamos trazándonos. Bien, si no hay otro comentario, ya son 8:04 y respeto el tiempo también de todos ustedes. Si no hay otro comentario, yo les agradezco que hayan estado presentes en esta sesión del día de hoy. En este momento envío el video al colegio para que mañana lo tengan listo ustedes y lo puedan también ver en su portal. Bien, ¿no hay otro comentario? Les agradezco y que pasen una excelente noche. Doctor, No, por favor, ¿me comparte. podría compartir nada más la hoja del trabajo que se va a entregar, el trabajo final? Sí, José, no sé si me puedes mandar un mensajito y te lo mando. En el grupo tengo su número, es que No, creo que no está en el grupo. Te lo repito, no sé si tienes ahí donde apuntar. si me hace favor. 22 Sí, 81 06 sí. 9558. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Bien. José, ¿ibas a comentar algo? Sí, maestro, la película, a ver si nos hace el favor de pasarnos el nombre. A ver, déjame buscarla. No sé si por ahí alguien de tus compañeros la tiene. Dame un minuto. O igual, José, no sé, bueno, o para todos, si me gustan esperar 2 minutitos, les paso el nombre. Si no, no hay ningún problema. Pueden desconectarse también de la sesión. La estoy buscando. Se llama, permíteme. El precio de la codicia. Se llama el precio de la codicia. Muchas gracias. Bien, de nada. Se llama el precio de la codicia. ¿Sale? Bien, pues les agradezco a todos y a todas. Pasen un excelente fin de semana, a seguirnos cuidando y mantener aún todavía las normas de sana distancia. Gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches, Raquel. Gracias, Saludos, doctor. buenas Buenas noches. noches. Gracias. Doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor, que descansen todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena noche. Buenas noches, Yere.